Pues bueno, voy a explicarte lo que puede ayudarte a vender muchas propiedades y no solamente en volumen de propiedades, sino también hablando de la parte de comercialización, específicamente cómo lograr más ventas, ¿vale? Y de una manera eficiente, rápida, obviamente segura, y segura me refiero con canales que te van a dar buenos resultados, ¿no? De entrada, cómo hacer un buen marketing, porque de pronto esa es como una de las preguntas más complejas, ¿no? Cuando nos dedicamos a ser desarrolladores inmobiliarios o agencias inmobiliarias, de pronto saber cómo empezar, en qué canales invertir, cómo definir un presupuesto de publicidad, cuál es el canal más eficiente, etcétera, etcétera. Yo sé que son 55 dudas, 55 preguntas que justamente quiero un poco mitigar en la mayor medida posible, ¿vale? El proceso de compra de entrada es algo que debemos de empezar a entender, que no es algo lineal, no es un evento único, ¿no? Y justamente eso, lineal, donde exista un paso 1, un paso 2, un paso 3. No, realmente es un proceso que funciona como una clase de infinito, donde realmente el proceso de compra, en este caso de una propiedad, pasa por muchísimas etapas. Desde que empiezo a ver todo el tema de publicidad, del branding, oye, me gusta la publicidad, me atrae el inmueble que estoy viendo, el desarrollo que estoy viendo, hasta un tema de justamente ya empezar a conocer la cuestión de las propiedades, ya más a fondo, sus metros cuadrados, el precio, la ubicación, etcétera, ¿no? Es esa parte de discovering, de descubrir al producto. Por otro lado, el tema de la consideración, porque justamente necesitamos ver qué tipo de propiedad se adapta más al estilo de vida de las personas que están interesadas, ¿no? Vaya, y de ahí pues obviamente ya se logra la venta o la compra, en este caso el proceso de postcompra, donde ya la fuerza comercial pues tiene que dar muchos aspectos de seguimiento, pues todo el tema fiscal, ¿no? De las transacciones inmobiliarias y demás, hasta un tema de re-engagement, digamos, o de reconversión, porque al final hay mucha gente que pues no compra solo una vez. Si me dieron un buen seguimiento, una buena asesoría en la parte inmobiliaria, pues no solamente voy a hacer una transacción, quizás voy a hacer 2 o 3 durante incluso toda mi vida, y probablemente lo voy a hacer con el mismo asesor de confianza, ¿vale? Porque es un tema patrimonial, de seguridad. Entonces funciona como una especie de infinito, donde, insisto, el proceso de compra no es lineal, es un constante cambio, es un constante movimiento, pero sobre todo comercialmente hablando, es una constante conquista, es un constante enamoramiento del prospecto, ¿vale? Eso es lo que tenemos que de entrada tener en la mente, muy presente siempre, porque justo eso hace mucha diferencia al momento de aterrizar un plan de marketing, de cómo realmente los canales no van a ser estáticos, sino debemos de estar constantemente haciendo una publicidad que atraiga constantemente a un flujo mayor de prospectos y que con el paso del tiempo van a ir avanzando en ese embudo comercial o en ese embudo de ventas, ¿vale? Por otro lado, quiero presentarte algo que se llama la tríada del éxito en ventas inmobiliarias, que es un modelo que hemos construido en WeBook con todo el historial de trabajo que tenemos con cientos de clientes y miles de campañas que hemos lanzado, diferentes desarrollos inmobiliarios a lo largo de todo México, incluso del extranjero. Hemos entendido cómo funciona la parte digital específicamente para el sector inmobiliario. Y con este modelo lo que queremos proponerte y lo que hemos encontrado, los hallazgos de los resultados de toda la publicidad y todo lo que hemos implementado con nuestros cientos de clientes, es que estos 3 aspectos, sí o sí, al momento de hacer tu plan de marketing inmobiliario, tienes que tener la estrategia de cómo implementarlo. Y son 3 elementos que si no funcionan tanto en el mismo momento y de manera integral, no vamos a lograr resultados de ventas, o al menos no en el nivel que esperamos, ¿vale? O en la medida que estamos esperando. Entonces, de entrada tenemos que entender, el primer aspecto importantísimo es un producto competitivo. Si no tenemos un producto competitivo que tenga ya sea competencia en el tema de precios, competitividad en el tema de ubicación, competitividad en el tema de innovación o de diseño arquitectónico, son los aspectos que tienes que tomar en cuenta desde una perspectiva producto. En segundo lugar, un aspecto de marketing atractivo. Si no tenemos un marketing lo suficientemente atractivo que justamente esté generando un volumen de demanda inmobiliaria, un volumen de prospectos interesados en comprar vivienda o en invertir en bienes raíces, pues no vamos a estar logrando obviamente consecuentemente
un proceso o un funnel con un volumen interesante de prospectos. Y por último, justo un tema de procesos comerciales eficientes, porque muchísimas veces, te lo juro, vemos que estos procesos comerciales, lejos de ser eficientes, lejos de ser productivos, lejos de generar ventas, que es lo que pretenden, es exactamente lo contrario. Son procesos autodestructivos y lo denominamos como autodestructivos porque dentro de cómo se ejecuta, de cómo se está implementando en muchos equipos comerciales de desarrolladores inmobiliarios o incluso de las mismas agencias inmobiliarias, son muy malos procesos, son muy malas implementaciones en cuanto a desde cómo abordan al prospecto hasta obviamente todo el acompañamiento, el seguimiento y pues por ende la venta, ¿no? No se va a lograr. Entonces más adelante te voy a explicar justo esos prospectos, cómo deben de ser atendidos y cuáles son esos errores que suelen cometerse al momento de contactar a un prospecto, ¿vale? Pero de momento quiero profundizar en este análisis de la triada del éxito porque de verdad es algo que muy pocos desarrolladores y muy pocas agencias inmobiliarias, dueños de negocios inmobiliarios entienden. Muy pocos son los que lo dominan y realmente esa es la esencia del éxito en las ventas inmobiliarias. Tener un buen producto competitivo, tener un marketing atractivo que genere un volumen de prospectos y procesos comerciales eficientes, ¿vale? Como resumen. En la parte de marketing atractivo, que es lo que nos compete a nosotros en WeBook, porque somos una agencia de marketing inmobiliario especializada 100% en la parte de bienes raíces y entendemos desde propiedades interés social hasta propiedades del segmento premium, cómo promoverlas, qué canales usar y demás. Aquí la clave es tanto una publicidad bien segmentada, por supuesto, para poder llegar a un público objetivo de acuerdo a cada tipo de proyecto, porque entendemos que el mercado es completamente distinto entre cada segmento de propiedades, como una correcta definición de presupuesto, porque también ahí está la gran falla de toda la implementación. Me ha tocado platicar con diferentes desarrolladores inmobiliarios que de pronto me dicen, oye Daniel, me acabé ya todo el presupuesto de marketing y me queda por comercializar más de la mitad del proyecto o la mitad del proyecto, incluso teniendo un 30%, pero ya no tengo presupuesto de publicidad. Esto es un grave error porque cuando profundizo en el análisis nos damos cuenta que de pronto al momento de empezar a comercializar el proyecto, pues a lo mejor invertían muchísimo en canales que no dieron resultados, ¿no? No sé, vallas espectaculares, portales inmobiliarios, y estos canales que pues ya no realmente no están generando un volumen o una cantidad de demanda inmobiliaria que al final va a ser productiva a lo largo del tiempo. No, lejos de hacer eso, pues hacían mucho gasto, porque al final ahí sí es un gasto, no una inversión, por justamente no cuidar, ver o no prever el generar un volumen de contactos que se puedan, digamos, alimentar con el paso del tiempo en la generación de prospectos y en la alimentación de ese interés que se necesita en los prospectos para que en algún momento determinado ya tomen la decisión de una venta, ¿vale? O de una compra en este caso. Entonces, desde esa etapa se cometen muchos errores en la definición del presupuesto. Invertir en canales que no generan resultados. Ahora, la propuesta de WeBook es encaminarlo mucho en el tema digital, específicamente en campañas digitales, en redes sociales, porque ahí es donde te vas a generar una base de datos que al final va a ser tu activo para, con el paso del tiempo, ir logrando cada vez más ventas, porque se va a generar como una especie de bola de nieve, donde entre mejor comunicación vayas emitiendo, mejor publicidad, mejor ajustes, digamos, a esa cadena de publicidad o de producción, pues vas a poder lograr tener cada vez más prospectos, ¿vale? Entonces, en esta parte de la definición del presupuesto publicitario y de la definición del marketing es muy importante el tema de canales. Ahora bien, mucho de lo que nos ha pasado a nivel comercial, de lo que hemos visto es que los prospectos o nuestros clientes realmente no, dentro del rubro de procesos comerciales no están abordando correctamente a los prospectos. Y esto pasa mucho porque la gran mayoría, más de la mitad de todos nuestros clientes, se tardan más de 5 minutos al contactar a los prospectos. Y eso es algo digamos, un error muy grave, porque justamente es aquí donde vas a poder tener cada vez más probabilidades de contactación y por ende de lograr resultados de ventas. Y ahí es donde la gran mayoría falla. Más adelante igual voy a profundizar en ese análisis, pero bueno, de entrada, ¿cómo defines tu presupuesto publicitario? ¿Cómo defines cuánto invertir en los canales? ¿Qué monto? De acuerdo a cada proyecto. Bueno, esta pregunta es muy compleja. Seguramente si te hago la pregunta tajantemente, no vas a saber responderme con determinación, con seguridad de decir, sí, siempre tengo una fórmula exacta de cómo determino
el presupuesto integral publicitario. Y pues bueno, justo en este video te vamos a decir la respuesta. Y esta es la fórmula, ¿vale? Tienes que sumar el valor del inventario, dependiendo obviamente de cada uno de tus proyectos. Ejemplo, desarrollo 1, precio desde, precio hasta, eso te da un ticket promedio, ¿vale? Luego tienes un número de unidades a comercializar. Entonces, el número de unidades por ese ticket lo vas a multiplicar y ese va a ser tu valor de inventario. Del valor del inventario vas a sacar el 1%. Y ese se va a convertir en tu presupuesto publicitario, o bueno, el presupuesto que vas a destinar a esfuerzos de marketing. Pero ese presupuesto total del 1% lo vas a dividir evidentemente entre el número de meses en los cuales vas a plantearte el objetivo de ventas. Ejemplo, si tienes un presupuesto publicitario total de 2 millones de pesos, pues esos 2 millones de pesos los vas a dividir entre 12 meses para sacar tu presupuesto mensual, o entre 24 meses en el caso de que tu objetivo sea lograr la venta de ese desarrollo en 2 años, por decir un ejemplo, como objetivo. Y entonces así es como determinas el presupuesto total de marketing. Ahora, de ese presupuesto total de marketing, obviamente lo tienes que dividir en diferentes canales. Y es ahí donde te sugerimos que lo dividas 50% por lo menos en la parte digital. Porque, insisto, al final de cuentas vas a lograr tener una base de datos que sí o sí, tarde o temprano, vas a capitalizar. Por eso es tan importante la parte digital, ¿vale? Mínimo el 50% de todo ese presupuesto de publicidad. Otro 20%, 25% a canales tradicionales, ejemplo, vallas, espectaculares, revistas puede ser, eventos que de pronto también se pueden hacer, pero eventos donde estén encaminados a prospectos finales, no eventos de branding, no eventos para dar a conocerle a los brokers sobre los desarrollos, porque pues para dar a conocer la información del desarrollo puedes hacer un webinar y no gastar en un evento. Realmente sugerimos hacer eventos, pero ya encaminados al cliente final. Entonces, en esta parte de los canales es muy importante, insisto, mínimo el 50% de la parte digital, ¿vale? Y eso dividido entre Meta, Facebook, Instagram, TikTok, Google, que son los canales que mejor funcionan para la industria inmobiliaria, ¿vale? Y que están generando una competitividad en los costos de la publicidad y de cada prospecto. Estos son los canales que mejor funcionan. Y la otra parte, pues obviamente, a tus partners que te van a ayudar al tema publicitario. En este caso, por ejemplo, agencias como WeBook, que somos especializados y que te vamos a ayudar a realmente encaminar tu comunicación para generar ventas. Y por otro lado, ya que tienes todo ese tema de publicidad bien definido, cuánto vas a invertir, en qué canales, etcétera, ahora sí ya viene un poco el cómo, ¿no? Porque cómo vas a estar midiendo los resultados. Tienes que tener en cuenta métricas clave específicas para que realmente vayas midiendo el desempeño de tu negocio en la parte publicitaria, en la parte enlazada con el flujo comercial, y que eso te vaya permitiendo tomar mejores decisiones. De entrada, el alcance, a cuántas personas estás impactando. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto también te va dando una marca, una referencia en cuanto a tu nivel de penetración de mercado, ¿vale? Dependiendo la zona, dependiendo la ubicación, dependiendo tu target, vas viendo justamente qué niveles de penetración de mercado vas teniendo. Por otro lado, algo que casi no, bueno, realmente es nulo el conocimiento al respecto, es el CTR, porque el click-through rate, que significa CTR, te indica la tasa de conversión, pero no de ventas, sino la tasa de conversión de interacciones de tu publicidad, lo cual va a generar, si tienes un CTR arriba del 1%, quiere decir que tu publicidad está siendo lo suficientemente atractiva para tanto generar un buen volumen de prospectos como para hacer los costos de tu publicidad operativos que sean funcionales, ¿vale? Entonces, un CTR promedio de la industria inmobiliaria es del 1%. Hasta teniendo un 1% puedes decir que estás teniendo buenos niveles de CTR. Normalmente nosotros en WeBook tenemos un promedio del 3.5. Entonces, imagínate, estamos generando muy buena atracción, estamos generando muy buen nivel de interés, que hoy en día es sumamente importante esta cuestión de la atención, del interés, y justamente ahí es cuando ya se está generando hoy en día, de hecho, ya existe algo que es la economía de la atención, que justamente es todo el tema publicitario, realmente que la gente se enganche con tu comunicación, que se genere interés y por ende puedas tener buenas oportunidades comerciales o de ventas, ¿vale? Entonces, el CTR es algo muy importante. Por otro lado, los leads. Claramente tienes que ir midiendo el volumen de leads que estás recibiendo mes con mes, y no solamente el volumen de leads, sino de qué manera, en qué calidad se encuentran, en qué etapa del proceso de ventas o del embudo de ventas están,
para ir midiendo qué ajustes vas a ir teniendo en tu publicidad. Por otro lado, los cierres, las ventas, los apartados, enganches, todo lo que ya te indique la conversión, qué anuncios están siendo ganadores, para entonces en esos anuncios ganadores invertirle más dinero y generar más prospectos idóneos o calificados como los que estás teniendo para lograr el cierre de ventas que estás teniendo, ¿vale? Esas son las métricas que para nosotros son básicas e importantes para la medición de tu negocio, aunado al costo no solamente por lead, que es el cuánto te está costando cada prospecto que estás recibiendo. Normalmente, para darte un insight, en la industria el CPL promedio es de 250 pesos a nivel nacional, pero en WeBook estamos logrando CPLs muy competitivos de hasta 100 pesos, 110 pesos en promedio. Eso pues nos habla de que nuestra publicidad está siendo muy eficiente. Incluso hay regiones, hay campañas en donde los CPLs de buenos leads llegan hasta 50 pesos, 20 pesos, pero bueno, estamos hablando de que un promedio 110 pesos estamos generando a nivel nacional, ¿vale? Y por otro lado, el CPA, que es el costo por adquisición. Y esta métrica es importantísima también, porque aquí ya no estás midiendo cuánto pagas por cada lead que recibes, por cada prospecto. No, aquí ya estás hablando de cuánto pagas por cada venta que estás logrando. Y eso es importantísimo también como indicador para tu negocio. Y es el CPA, el costo por adquisición, por cada cuánto que inviertes, logras una venta. Básicamente eso es lo que significa, ¿vale? Y en promedio cuando podríamos decir que el CPA de la industria suele o debería ser el 1%, en WeBook lo que estamos logrando es que es el 0.30%, es decir, mientras la gran mayoría están logrando una venta, por decir un ejemplo, nosotros estamos ayudándoles a lograr 3 ventas en promedio. Claramente hay clientes que están logrando más ventas al mes que otros, pero en promedio 3 ventas por cada ese 1%. Imagínate, estamos logrando muy buenos resultados. De hecho, más del 80% de nuestros clientes han logrado resultados de ventas tanto inmobiliarias como desarrolladores inmobiliarios desde el primer mes. Imagínate, cuando muchísimas agencias dicen, oye, no, conmigo vas a lograr ventas muy rápido, no sé qué, y la primera venta la terminas logrando dentro de 6 meses después. No, nosotros desde el primer mes vas a lograr ventas. Estamos súper seguros porque tenemos ya una metodología aprobada en muchísimos canales, en portales inmobiliarios, en la parte digital, en las mismas redes sociales de nuestros clientes, y por eso estamos tan seguros de los resultados que damos, ¿vale? Y por otro lado, la medición de tu embudo de ventas. Tienes que tener este embudo de ventas, que es el que siempre sí o sí es como tu Biblia. Tienes que estarlo midiendo, tienes que estarlo constantemente analizando para ver qué aspectos tienes que mejorar de cada etapa, porque cada etapa de alguna manera pues, se podría decir que tiene un responsable, ya sea el equipo de marketing o ya sea el equipo comercial, ¿vale? En este embudo de ventas partimos obviamente de la generación total de prospectos. Un 100% de los leads generados avanza a un tema de que pues los empiezan a contactar, empiezan a llamarles y demás. Entonces, muchos de los leads, obviamente, y eso es un ámbito natural y un proceso y un resultado muy natural, que no todos respondan, ¿no? Cada vez hay una tendencia mayor de gente que no responde números de llamadas, o bueno, que no responde las llamadas de los números no registrados o no conocidos. Entonces, ya sea por temas de bancos, de promociones, queremos evitar fraudes, etcétera, y por eso no respondemos este tipo de números. Por eso es que mucho del volumen de los prospectos se va a este funnel, que es en tránsito, así es como nosotros le llamamos. Que un prospecto esté en tránsito significa que no hemos logrado la comunicación con ese prospecto, ¿vale? No hemos logrado, no es un tema de que te responda y que te diga, hola, sí, que sí estoy interesado o interesada. No es nada más que te responda, es un tema de que logres el discovering, que logres realmente entender qué quiere, cuándo lo quiere, por qué lo quiere, cuáles son sus motivadores, cuáles son sus miedos, qué dudas tiene, toda esa parte de encontrar realmente el perfil y entender el perfil de tu prospecto. Eso es el discovery, ¿vale? Y muchos pues están en esta etapa de en tránsito. En tránsito no debería de estar arriba del 70% de tu todo, digamos, tu volumen de prospectos, ¿vale? Estando en un 70%, digamos que todavía estás en rasgos sanos, en un indicador sano. Arriba del 70% ya estamos haciendo muy malas cosas, porque significa que tú, de alguna manera, o tu fuerza de ventas no está contactando rápido a los prospectos, o que obviamente la calidad de la publicidad no está siendo lo suficientemente buena, ¿vale? Por otro lado están los leads perfilados. Queremos generar prospectos calificados, que estén realmente interesados en comprar una propiedad, en invertir, y ya todo lo demás pues ya forma parte del proceso comercial. Hasta el tema de generación de prospectos calificados, tenemos que generar un 20% por lo menos de prospectos calificados. De ese total de leads que generados,
el 20% tienen que ser perfilados, ¿vale? Muchos de nuestros clientes en promedio están entre el 30 y 40%, están generando muy buen nivel de prospectos calificados. Y la siguiente etapa ya es la parte de los SQLs, que es la parte más enfocada a ventas, de sales. Y en esta parte de las oportunidades, que es como les podemos llamar de otra forma, las oportunidades tienen que representar el 5% por lo menos de todos los leads que se reciben en una campaña publicitaria. Y aquí también nuestros clientes en promedio están entre el 15, 20, incluso 25%, lo cual esto es un rasgo muy bueno, muy positivo, porque también nos habla de que pueden tener una oportunidad de ventas interesante, ¿vale? Y por último, las ventas, que suelen ser el 1%, nosotros en promedio generamos más del 2 por lo menos por ciento de nuestros clientes. Entonces, imagínate, eso es un aspecto igual sumamente favorable, positivo, que podemos atraer para generar una publicidad impactante, una publicidad que realmente enganche y que por ende estemos generando buenos resultados de ventas. Y bueno, en el tema de la audiencia, pues vemos que cada vez hay más tendencia de gente mayor que quiere invertir, que quiere comprar. Nos enfocamos mucho a ciertos segmentos de mercado que ya sabemos, que ya tenemos probados, que dan resultados y que por ende sugerimos que nuestros clientes sean los canales que definan y que tomen en cuenta. Si quieres que te ayudemos a generar buenos resultados de ventas, comenta este video, comenta tus dudas para que agendemos una videollamada, agendemos una consultoría completamente gratis y podamos ayudarte a determinar tanto tu plan de marketing, tu presupuesto publicitario y qué aspectos debemos de abordar para para tener una mejoría en tus resultados de ventas, que para eso estamos, para generar una buena publicidad, generarte un buen volumen de prospectos y que logres acelerar la venta de tus desarrollos inmobiliarios.